Ahí está. Ok, nosotros somos el equipo número 3. Estamos conformados nada más por Jorge Humberto Velasco Delgado y Luz de Guadalupe Hernández Toro. Aquí vamos a presentar el tercer parcial, examen y proyecto de la materia de sistemas de control. Y empezamos pues ya. Ya. Pues primero vamos a leer los problemas que nos planteó el examen para después decir sus cálculos analíticos y sus simulaciones, cada una por separado para que se entienda mejor. Pues antes de empezar con el problema 1, el examen nos daba ya una figura que viene siendo un sistema de segundo orden subamortiguado, que es como una planta, de que de ahí vamos a partir para realizar los demás problemas. También nos da la función de transferencia de esa misma planta, que es E2 sobre E1, que es igual a μ sobre R1 por R2 por C1 por C2. Todo eso sobre la S cuadrada más el conjunto de 1 sobre R1 por C1 más 1 sobre R2 por C1 más 1 menos μ sobre R2 C2, y todo eso encerrado por S y luego más 1 sobre R1 por R2 por C1 por C2. Esa es la función de transferencia de la planta. Luego nos da un dato que μ vale 1 más RB sobre RA, y a partir de aquí ahora sí vamos a decir cada uno de los problemas. En el problema 1 se nos pedía que encontráramos los valores de los componentes para que se obtuviera la función de transferencia que se nos indicaba en la tabla número 1. En este caso, nuestra función de transferencia, por ser equipo 3, es la de 7.015 por 10 a la 5 sobre S cuadrada menos 1263 S más 3.507 por 10 a la 5. Esa es la que nos correspondía. Ahora sí, vámonos a la parte de los cálculos analíticos. Para verlo bien. Ahora sí, primero que nada, teníamos que, bueno, primero anoté las dos funciones de transferencia, tanto la de la planta como la nuestra. Y sabiendo esto, pues fue fácil. Primero igualamos ambas ecuaciones para obtener las ecuaciones resultantes. Nuestra ecuación 1 nos dio que es 3.507 por 10 a la 5 es igual a 1 sobre R1 por R2 por C1 por C2. Nuestra ecuación 2 es el menos 1263, que es igual a 1 sobre R1 por C1 más 1 sobre R2 por C1 más 1 menos μ por R2 C2. Y nuestra ecuación 3 es la de 7.015 por 10 a la 5, que es igual a μ sobre R1 por R2 por C1 por C2. Después de la ecuación 1, despejamos el conjunto de R1 por R2 por C1 por C2, de tal manera que nos quedó una ecuación número 4, que es ese mismo conjunto de R1 por R2, C1 por C2, que es igual a 1 sobre 3.507 por 10 a la 5. Después sustituimos esta misma ecuación, la ecuación 4, en la ecuación 3 previamente despejada, se podría decir, para despejar la μ. Y ahí hicimos la sustitución de valores. Usamos regla de la tortilla para obtener la μ. La ecuación de la μ pues era μ es igual a el 7.015 por 10 a la 5 sobre el 3.507 por 10 a la 5. Y nos dio el resultado final que la μ vale 2.000285744. Este valor después lo veremos reflejado en el MATLAB. Después, retomando la ecuación número 1 vista anteriormente, lo que hicimos fue proponer unos valores para R1 y R2 que fueran valores constantes. Nosotros le dimos el valor de 5 kilo ohms o 5000 ohms a la R1, y a la R2 le dimos el valor de 3 kilo ohms o 3000 ohms. De esta manera nos quedó la ecuación número 1
vista reflejada de la siguiente manera, que es 3.507 por 10 a la 5 es igual a 1 sobre, aquí aquí sustituimos los valores de R1 y R2 por sus respectivos. En el primero es 5 kilos y en el tercero, la segundo paréntesis, mejor dicho, los 3 kilo ohms y luego por C1 por C2. De aquí pues despejamos C2 y nos queda de la manera que C2 es igual a 1.900, pero 900959985 por 10 a la menos 13. Todo eso sobre C1. Después, aquí nos apoyamos de MATLAB, partiendo de la ecuación 2, todo esto para obtener una C1 y que nos diera reflejado la C2. Y partiendo de la ecuación 2, pues sustituimos, bueno, voy a decir la ecuación 2, que es 1 sobre R1 por C1 más 1 sobre R2 por C1 más 1 menos μ por R2 C2, que es igual al menos 1263. Ahora, si aquí les digo, aquí ya les especifiqué que propusimos valores para C1 para encontrar el C2 y hasta que obtuvimos que C1 valía 1.0185 microfaradios o por 10 a la menos 6. De esta manera después sustituimos la C1 para encontrar la C2 y nos quedó igual que la C2 vale 186.6431 nanofaradios o por 10 a la menos 9. Ahora que sabíamos estos valores, partiendo también de una ecuación que nos dio al principio, que es la de μ, que μ vale 1 más RB sobre RA, tuvimos que despejarla para obtener RB y RA. La RB, pues es la ecuación ya despejada, es la μ menos 1 por la RDA. Y le dimos un valor a RDA de 1 kilo ohm o 1000 ohms. Todo esto para obtener una RB que nos dio igual a 1.000285744 mega ohms. Y ahora sí pasamos a las simulaciones en MATLAB. Muy bien, aquí estamos con el script número 1. Aquí lo primero que hicimos fue definir la la variable μ, que previamente la sacamos en los cálculos analíticos, y pues definimos las variables de las resistencias, que fueran resistencias constantes para así hacer capacitores variables. Aquí fue donde estuvimos variando el valor del capacitor 1 para poder ver el resultado y que nos saliera la función de transferencia que se nos dio en el problema. De hecho, aquí lo vamos a correr. Y aquí, como se puede ver, en la parte de comandos, nos muestra que es la función de transferencia y aquí está la figura. Después, aquí nos pasamos a la simulación. Aquí lo que se puso fue un subsistema con la planta que se nos dio, circuito eléctrico que se nos dio en el problema. Y tenemos aquí la entrada y la salida, que están definidas con ese nombre, Entrix y Salix. Acá abajo tenemos la función de transferencia que se nos dio y pues la de la planta. La de la planta. Todos están conectados a un MUX para la salida del scope. Aquí vamos a correrlo. Se está compilando, hay que esperar un ratito.
Aquí ya se compiló y Abrimos el scope y nuestro resultado final fue esa gráfica con la comparación de las salidas de los circuitos que comparan, bueno, del circuito con las funciones de transferencia. Si podemos ver en la parte superior derecha los colores de las líneas para distinguir las señales. las señales que se están comparando, nos damos cuenta pues que la señal del circuito o la planta va de color rosita, una línea rosada, se puede apreciar ahí en la imagen. Está empalmada tanto con la función de transferencia como con la función de transferencia, pero de la planta. La de transferencia, nuestra función de transferencia es con una línea roja, que ahí se alcanza a ver medio punteada, pues porque se corta por la línea azul, que es la de la función de la planta. Si hacemos zoom, ahí podemos distinguir un poquito mejor cómo se empalman más o menos. Ahí está. Sí, podemos concluir que el problema está bien hecho. Porque sí se empalmaron las señales. Muy bien. Ahora pasamos con el Problema 2. número 2. Sí. Ya el problema número 2 dice que, que tenemos que obtener el modelo en espacio de estados, considerando como estados los voltajes de los nodos E3 y E4 que se ven en la planta. Tenemos que usar los valores de los componentes que se obtuvieron en el problema 1, por eso decimos que los problemas están enlazados entre, o sea, tienen un orden. No podemos hacer el 2 sin el problema 1, no podemos hacer el 3 sin el 2, y a eso me refiero. Después nos pedía también que comprobáramos su modelo de forma algebraica, bueno, son los cálculos algebraicos, empleando la transformación de estados a función de transferencia, que comparáramos la respuesta de los estados con Simulink y el modelo en Simscape, y que comparáramos la salida del sistema en espacio de estados con la función de transferencia. Todo esto con una entrada de escalón unitario. Si nos vamos al problema 2, déjenme pongo los cálculos, jóvenes. Vemos bueno, aquí empleamos primero que nada los conocimientos vistos en la materia de electrónica, de circuitos eléctricos, y de esas teníamos que saber acerca de leyes de Kirchhoff y de análisis de nodos. Primero empecé yo partiendo de leyes de Kirchhoff para ver lo de las mallas, y encontré que la malla R1, o sea, la anoté con IR1 es igual a I de CI1 más I de R2, y la malla 2 es IR2, que es igual a IC2. Después aquí me pasé al paso de determinar la C, E1, E2, E3 y E4. E1 pues es la BT, el voltaje inicial que te da el problema, perdón, la planta. El E2 es el voltaje de salida, el E3, que es el voltaje del nodo, básicamente es la XY, y E4 es la X2. Después, empleando análisis de nodos tanto en E3 como en E4, aquí primero vamos a ver con el E3, nos queda de la siguiente manera la ecuación: E3 menos E1 sobre R1, que es igual a E3 menos E4 sobre R2, más E3 menos E2, todo eso sobre SCI. Y sustituimos la E tanto en el EI, perdón, en la ecuación de la malla denotada por IR1, y nos queda de la siguiente manera, que es XL menos el voltaje en T sobre la R1, la R1, perdón, es igual a X1 menos X2 sobre R2 más X1 menos el voltaje de salida sobre la S multiplicada por el capacitor 1. Después, bueno, aquí tenemos que saber que todo esto está reflejado en el dominio del tiempo, y tenemos que pasarlo al dominio de la frecuencia, que viene siendo con las impedancias. Y la impedancia de un capacitor pues es la fórmula de 1 entre CC. Así que para el nodo 3, que es XY, pues ya sabemos que XY es la derivada del nodo 3 sobre la derivada, bueno, con respecto al tiempo. Y aquí pues ya nos quedó de la siguiente manera, que es la E multiplicada por la derivada de I3 con respecto al tiempo, menos la C multiplicado por la derivada de E2 con respecto al tiempo, más la XY entre R2, perdón, menos X2 sobre R2 más XY sobre R1 menos el voltaje de T sobre R1 igual a 0.
Después, aquí empleamos el divisor de voltaje, la fórmula de divisor de voltaje, para obtener el valor de E2, que es igual a E4 sobre RA más RB sobre RA. Esa es la fórmula. Y por lo tanto, pues nos quedó la fórmula en total, nos quedó de la siguiente manera, que C1 sobre X1 menos el C por X2, todo eso multiplicado por RA menos RB sobre RA, que es una resistencia equivalente, más X1 sobre R menos, perdón, R sobre R2 más 1 sobre R1 menos X2 por 1 sobre R2 menos el voltaje en T multiplicado por 1 sobre R. Y ya, partiendo de aquí, ahora sí sustituimos la I en el nodo 4, en el nodo E4, perdón. Y nos quedó que es igual la X2, nos quedó que es igual a X2 a X1 sobre menos X2 sobre C2 multiplicado por R2. Y luego ya sustituyendo X2 en E3, en el nodo 3, nos queda finalmente que es CI por XI menos el capacitor multiplicado por la R, la RA por XI más RB por X1 menos RA por X2 menos RB por X2, todo eso sobre S2, R2, RA, más X1, R1 más R2 sobre R2 por R1, menos X multiplicado por 1 sobre R2 menos el voltaje en T multiplicado igual sobre 1 entre R, y eso lo igualamos a 0. Después despejamos X1 y nos queda que X1, ya para no decir todo así los pasos en sí, nos queda finalmente que X1 es igual a la misma X1 multiplicado por el capacitor 1 más la resistencia 2 más resistencia 1 más RDA más E1 multiplicado por R2 por R1 por RB menos el conjunto de C1 por R2 por R1 por RDA, todo eso menos el 2 multiplicado por R sobre 1 sobre Z por RDA. Todo eso lo cerramos en un paréntesis que va dividido entre C1 sobre C2 por R2 por R1 por R1 otra vez y luego por RDA. Más X2, ya cerramos el paréntesis, más X2 multiplicado. Bueno, ya nos queda finalmente, ya para no decir todo porque es un chorizoide, nos queda de la manera de C1 R2 RA más C1 R2 RB más C2 R2 sobre C1 C2 R2 RZ RDA. Y finalmente pues más el voltaje en T multiplicado por 1 sobre C1 sobre R1. Todo esto lo hicimos básicamente pues para obtener las matrices de A, la matriz de B y la matriz de C. Y pues así nos quedan las matrices, cálculos analíticos. Los voy a leer pues para que vean. La matriz A pues nos queda en la primera columna, primera fila, nos queda C1 por R1 por RA más C1 por R1 por RB menos C2 por R1 por RA menos C2 por R2 por RA, todo eso sobre el capacitor 1 por capacitor 2 por la resistencia 2 por la resistencia 1 por la resistencia A. Y luego ya en la fila 1, en la columna 2, pues nos queda menos C1 por RA más C1 por RB más C2 por R2 por RDA sobre C1 por C2 por R2 por RA. Y ahora sí, en la fila 2, en la columna 1 nos queda que es la XY sobre R2 por C2. Y después en la fila 2, columna 2, nos queda que es menos X2 sobre R2 por C2. Todo eso multiplicado por la X1 y X2. Y la matriz B, pues nos queda que es una de 2 por 1, una matriz 2 por 1, en donde en la única columna que hay en la fila 1 es 1 sobre C1 por R1, y en la misma columna, en la columna 1 y en el renglón 2, pues nos da un 0, así que la matriz se puede decir que es de 0, básicamente. Todo eso multiplicado por la UDT. Y después la MC es al revés, son dos columnas por un renglón. En la primera columna pues es un 0 y en la segunda columna es un RDA más RB sobre RDA, igual por la X1 por la X2 para obtener la matriz. Y pues básicamente esos serían los cálculos, ya para no decirlo todos completos, porque sí son muchos. Vámonos a las simulaciones. Aquí tenemos el script del problema 2.
Ajá. Empezamos definiendo las matrices. Aquí les damos pues todos los valores que ya se sacaron en los cálculos analíticos. Después pasamos, bueno, después de la declaración de las matrices, nos vamos a lo que viene siendo la conversión de espacio de estados a una función de transferencia, que es con el renglón del código decía igual a imp y todo lo que se ve ahí. Esto pues se obtiene de las clases que ya vimos con la maestra. Después de esto se crea el modelo en espacio de estados, que son los últimos 3 renglones del código. Mandamos como parámetros las matrices y pues así se ve. Lo corremos. Nos da eso como que su gráfico. Ahora pasamos a la simulación, que es Aquí tenemos dos subsistemas. Primero que se llama el otro que se llama otro. De hecho, son lo mismo, contienen lo mismo. Su entrada, su salida, ganancias, todo eso. Eso es debido a que, bueno, eso es debido a que el código que se manda por el mismo circuito. Continúa. Y pues ya aquí lo vamos a correr. Y aquí está las señales. Si se puede observar, se están comparando las señales de los dos subsistemas, que fue el principal y el otro. Y sí, aquí podemos darnos cuenta que están empalmadas las dos señales. Efectivamente. De hecho, vamos a hacerle zoom para observar mejor. Ahí se ven los colores. Amarillo, que es del subsistema principal, y morado punteado, que es del subsistema otro. Por lo que deducimos que es correcto. El resultado. Muy bien. Ahora vamos con el tercero. Problema. Pues ahora sí, en el tercero se nos pidió diseñar un controlador por retroalimentación de estados para obtener una respuesta al escalón con error estable, o sea que el error fuera estable, que fuera igual a 0, y una respuesta transitoria con los parámetros de sobregiro y de tiempo de asentamiento que se muestran en la tabla. Bueno, en este caso nuestro equipo era el 3, así que nuestro parámetro de sobretiro es el porcentaje OS, que es igual a 20, y nuestro tiempo de asentamiento, que es la TS, es igual a 0.5. Ahorita ya lo veremos bien en los cálculos analíticos para que veamos. Después se nos pedía pues, que retroalimentáramos los estados de la planta en SimEscape y el controlador que lo implementáramos con bloques, que probáramos el sistema con una entrada escalonada y que consideráramos el tiempo necesario para que pasara del transitor de la señal y se estabilizara la señal. Ahora sí, nos pasamos a la parte de los cálculos. Y pues aquí básicamente, partiendo de los datos principales, que viene siendo, déjenme, te perdí, que viene siendo el tiempo, el porcentaje OS, que es igual a 20, y el tiempo de asentamiento, que es 0.5. Aquí partimos de una fórmula vista en el parcial 2 para los sistemas de segundo orden, en donde te dan las variables WN y la Xi, que viene siendo como un 3 chueco, se le puede apreciar, es una letra griega, y la fórmula despejada para obtener la Xi nos quedó igual que menos el logaritmo natural del porcentaje OS entre 100. Entre 100 es porque es por porcentaje. Todo eso sobre la raíz cuadrada de pi al cuadrado más logaritmo natural del porcentaje OS entre 100 otra vez. Después aquí sustituimos los valores y nos quedó igual que la Xi es 0.4559498108. Este valor lo implementaremos en MATLAB más adelante, ahorita les mostraremos bien. Y para la WN, pues también partiendo de una formulilla también vista ya en el parcial pasado, pues despejando la WN nos queda que es igual a 4 sobre el tiempo S, que es igual, perdón, sobre el tiempo S multiplicado por la Xi. Nos queda igual que es el 4
sobre 0.4559498108 por el 0.5 que nos dio nuestra tabla, bueno, nuestro valor de la tabla, y nos queda igual que la WN, es igual a 17.54579081. Y luego ya pasamos a los cálculos en MATLAB para sacar los polos, básicamente. Podemos ver que el código, la primera parte del código es exactamente la misma. Es exactamente la misma que el código 2, donde empezamos con las matrices, después la de la conversión de espacio de estados a función de transferencia, después creamos el modelo en espacio de estados y se obtiene, bueno, eso es lo de el problema 2 básicamente, del mismo código. Después para este código, para el problema 3, tuvimos que obtener los polos del sistema y la función TF. Para después de esto, declarar los polos viejos y obtener unas nuevas matrices, pero ya con esos polos, anotando tanto los valores de tales polos. Y pues esas matrices nuevas fueron la MA-G, MB-G y MC-Trix. Después en la parte del código anotamos nuestro porcentaje OS, nuestro tiempo de asentamiento TS, la SHI, que nosotros le pusimos el valor de C, y nuestra WN, que ahí las vemos reflejadas, son las mismas que hicimos en los cálculos analíticos. Después obtuvimos nuestra G3, obtuvimos los polos nuevos, y al Que son final los que salen al momento de correr el script hasta la parte de polo G3. Lo corrimos y ahí nos salían los polos y ya los sustituimos en esta parte donde están los polos nuevos. Después ya pusimos la parte de las ganancias que son las Ks, también con código visto en clase. Y después ya obtuvimos el nuevo sistema con esos polos. Y nuestra simulación en Simulink, vamos a abrirla para ver cómo nos queda. Aquí tenemos 3 subsistemas. Básicamente es igual a la simulación del problema 2, pero agregamos otro subsistema diferente. El subsistema llamado Prince y otro son los mismos, de hecho vamos a mostrarlos. Es este. Que viene siendo la planta. Ajá, son iguales. Y este subsistema fue el que agregamos. Que es el de retroalimentación de estados, básicamente. Ya con sus ganancias y todo. Muy bien. Después. Ahora sí, si quieres lo explico yo para que se entienda chido. Sí. Ok, pues nos pedía que era con una entrada de escalón, en primer lugar. Así conectamos una entrada de escalón, se puede decir que común para los tres para los tres circuitos, pues. Subsistemas. Subsistemas, pues. Y pues hicimos 2 scopes. El primero, que es el que está hasta arribita en nuestra simulación, comparamos la salida de la planta con la salida del sistema otro, del subsistema otro, con la salida de la retroalimentación de estados. Y además también ahí mismo comparamos la entrada escalonada. Y vamos a ver primero que corra mi compañera el Simulink para ver el resultado. Este es el scope primero. Aquí están las señales del subsistema principal, subsistema otro, subsistema other y la entrada de escalón. Aquí ya están mostradas las señales, de hecho, pues también vamos a hacerle zoom para que veamos que ahí están. Creo que sí se alcanza a distinguir el amarillo de la principal.
el moradito que es del otro, del other es esta, que es cian, color cian, y el verde que es de la entrada de escalón. Se alcanza a Y distinguir. este es el siguiente scope. En ese scope, deja que mi compañera lo abra, comparamos la entrada de escalón con el puro subsistema de retroalimentación de estados, que es el llamado order. Aquí las comparamos, nada más esas dos. Y podemos ver que pues que la gráfica es muy similar a la anterior, nada más que en lugar de comparar el sistema, bueno, el subsistema principal y el otro, el llamado otro, nomás comparamos el de retroalimentación de estados y la entrada de escalón. Y ese es el Y resultado. ahora vamos con el 4. Vamos con el 4. Aquí no hubo cálculos. No, pero déjame explico lo que nos pedía para Ujú. entenderlo mejor. Nos pedía aquí diseñar un controlador basado en un observador de los estados E3 y E4, también vienen en la planta se ven esos nodos. El observador debe reconstruir los estados E3 y E4 censando el voltaje de entrada y de salida de la planta, construida en Simscape. Compruebe que el observador reconstruye los estados físicos de forma matemática. Esto quiere decir que el observador se construye con bloques matemáticos. Luego, que probáramos el sistema de control basado en observador con una entrada escalonada y que consideráramos el tiempo necesario para que pasara del transistor de la señal y que se estabilizara la señal. Aquí no hay cálculos, como le repetimos. Vámonos directamente a la simulación. Aquí en el script comenzamos con lo mismo del Problema 3, problema 3. que es lo de las matrices. Todo es igualito Bueno, ponle que ya. hasta de la línea 44 en adelante. Aquí en los polos del observador, pues sí, son los polos que nos dieron al momento de correr el código de la parte 3. De hecho, se multiplica por un número grande para que el error sea mínimo. Y de hecho, aquí tuvimos un error. Creemos que el error que nos sale es por los polos, de que a lo mejor son muy grandes o no sé, le estuvimos variando este valor por el que lo multiplicamos, pero pues el error seguía. Y ya no tuvimos tiempo de modificarlo, como ya lo habíamos comentado en el anterior video, por el hecho de que pues solo somos dos en el equipo y se nos acumuló el trabajo bastante y ya era tiempo de mandar el examen, entonces ya no pudimos corregirlo. Pues hay que ver el Simulink, bueno, la pantalla de Simulink del problema 4. Aquí es prácticamente lo mismo del 3, nada más en lugar de comparar la retroalimentación de estados, comparamos el observador. También le dimos el nombre de order. Aquí pues vamos a mostrar otra vez los subsistemas. Más que no se trabe. Primero vamos a enseñar el que se llama Princi, que es el mismo que hemos venido utilizando en todos. La planta principal, muy bien, Después vamos con el otro, que que es pues es lo mismo. el similar a la planta, ok. Y Y el other. que es el observador, también visto en clase, ahí con sus ganancias ya puestos y toda la onda. Muy Así bien, es. Y vamos a correr. lo compilamos. Aquí pues también pusimos dos scopes. En el primero igual se comparan ambas salidas, la del circuito principal con su homónimo y la del, perdón, la salida del observador. Y esas tres salidas se comparan con la entrada escalonada. Y el estado del scope es ese que se muestra en pantalla.
Vamos a darle un zoom para que se vea mejor, para distinguir los colorcitos. La línea en color cian es la del observador. Aquí vemos más o menos. Después también tenemos pues de los demás subsistemas, como también lo mostramos del problema 3. La línea amarilla es del subsistema principal de la planta. La línea punteada fucsia o moradita es del subsistema otro. Y como ya lo dijo mi compañero, es del observador esta línea cian. Y el verde, que es también como rayadito, es de la entrada de escalón. Escalonada, mejor dicho. Y este es el otro scope. Pues sí, Ahora, prácticamente igual al al problema 3. No, sí, nomás se puede decir que se comparan la salida, pero la pura salida del observador con la entrada escalonada. La entrada escalonada visto en color amarillo, una línea color amarilla, y la entrada la salida del observador en color moradito, También punteadito. esto no sabemos si pues está correcto por el hecho del error que tuvimos en el script, pero pues aquí está. Aquí está el resultado. Ajá. Pues ya Entonces, concluyendo con todo esto, pues no nos queda más que decir que el examen se nos hizo algo complicado por cuestiones de que éramos 2 integrantes en el equipo y de que todo era simulado. Además de que, pues, digo, el MATLAB es una aplicación pesada y se nos trababa mucho la computadora. Pero creo que llegamos a los objetivos previstos al principio del curso, bueno, del examen. Y pues sí aprendimos un poquito más acerca del control moderno. efectivamente. Igualmente es lo que tengo que decir, que se nos complicó bastante. No dormimos, pero pues hicimos un gran esfuerzo para que saliera correctamente, aun a pesar de ser solo dos los que trabajamos. Correctamente. Así es. Entonces, Pues esto es todo. Gracias. Esperemos que esté bien explicado y se comprenda. muy bien. Y gracias, maestro. Gracias por todo, maestra.